Vale, buenas tardes. Bueno, hoy tenemos un webinar sobre, bueno, que se llama Cerrar el Círculo. Tenemos aquí con nosotros a Francesc Soler de Loxon, que es patrocinador técnico de la plataforma. Él es Country Manager de Loxon Spain. Si no lo digo mal, eres ingeniero Es bien, sí, industrial, sí, ¿verdad? exacto. Ingeniero industrial. Y bueno, nos va a contar un poco este webinar de Cerrar el Círculo, en qué consiste, que es sobre gestión inteligente en sistemas en proyectos Passive House. Y antes de darle paso, voy a compartir unas diapositivas así muy rápidamente, un poco para comentaros próximos webinars, pues estáis interesados, y próximas jornadas. Y nada, luego le doy paso. Bueno, también recordaros que hemos estado hace un par de semanas en nuestro congreso anual. Este año ha sido en Avilés, que también hemos contado con la celebración del Passage House Camp, que es un encuentro internacional de distintas asociaciones y expertos Passage House a nivel mundial. Y hemos tenido también el honor este año de ser coorganizadores de ese evento. Así que nada, ha sido muy interesante, ha sido una semana muy intensa también. Bueno, Alfredo ha estado también, algunos lo sabéis, ¿no?, de primera mano. Y nada, os animamos a que el año que viene os apuntéis también, será en Logroño, así que os iremos comentando sobre próximas fechas y demás. Bueno, por seguir así en las jornadas que tenemos pendientes, en esta ocasión es en Tarrasa, ahí en las instalaciones de Gradermetic. Va a ser una visita demostrativa y muy interesante, porque vais a ver un poco de forma práctica los sistemas de protección solar de este patrocinador. Y bueno, ahí tenéis la fecha, el próximo jueves 27 de noviembre, en una semana. El siguiente será en Valencia, sobre ventilación mecánica. Esta es una serie de webinars, de jornadas, perdón, presenciales, que estamos haciendo en Valencia. Y bueno, están resultando bastante interesantes. Cada jornada es de una temática. Y la vamos a replicar también en Galicia, un poco diferente el formato, ya que va a haber diferentes empresas que van a hacer una especie de coloquio eh, práctico sobre, bueno, envolvente opaca. Esta primera es de envolvente opaca en el 5 de diciembre en Santiago de Compostela, en la Fundación Laboral de la Construcción. Y también tenemos un webinar pensado para esta nueva comunicación que estamos empezando a arrancar desde la plataforma, que es a través de unos canales de Discord. La verdad que centralizamos allí todos los foros, temáticas que, bueno, están resultando conversaciones muy interesantes. Algunos de vosotros ya estáis participando, e incluso, pues bueno, se está generando sinergias también entre vosotros. Así que nada, estamos intentando poco a poco movernos hacia allá y que toda nuestra comunicación centralizarla desde un punto. Así que os animamos, si es una plataforma que desconocéis, os animamos a que os apuntéis también a este pequeño webinar de introducción. Y por último, también tenemos una jornada prevista de presentación de nuestras guías técnicas. Esta próxima jornada será sobre la ventilación controlada para la plataforma Activati, que es la plataforma de los aparejadores, y esta está previsto para el 10 de diciembre. También luego pondré por el chat todos estos enlaces si queréis inscribiros. Y nada, comentaros que podéis escribir también preguntas por el chat para el ponente. La conferencia y bueno, el webinar se grabará y se enviará después a los inscritos. Y bueno, necesitamos también para este reconocimiento de puntos de formación continua, aún estamos a la espera de ese código por parte del Passage House Institute, que esperemos que sí, que nos lo reconozcan. Y entonces ya os enviaremos también el código, pero necesitamos que pongáis vuestro nombre completo en el perfil ahora cuando os inscribáis. Y nada, finalmente recordaros que somos una asociación sin ánimo de lucro, que tenemos todas estas ventajas y descuentos
para los socios, así que queremos que por lo menos valoréis la posibilidad de haceros socio y beneficiaros de todas estas ventajas. Aparte de webinars, eventos, descuentos en software, descuentos en conferencia, pues, por ejemplo, el acceder a Discord, ¿no? y a todo el ecosistema Passive House. Así que sin más, doy paso a Francesc. Voy a dejar de compartir y te hago presentador. Vale, ya lo tienes. Perfecto, muchas gracias, Sabía. Vale, hoy vamos a hablar, lo que comentabas, de cerrar el círculo. Siempre cuando hablamos de Passive House es toda la parte pasiva. Ahí vamos a intentar hablar de la parte activa, cómo podemos también ayudar a toda esa parte que ya se reconoce en cuanto a aislamientos, en cuanto a estanqueidad, con un sistema activo. Lo que antes o aún se conoce como domótica, que aquí hay, bueno, a veces solo con la palabra se nos ponen los pelos de punta, los que tienen pelos. Un poco explicar un poco qué posibilidades hay y ejemplos prácticos también que ya están funcionando en el mercado. Voy a compartir. Comparto la presentación. Un poco la primera, nada, 2 minutos explicando quién somos en Loxon. Somos una empresa austríaca. La fundación fue en 2009. Aquí en España entramos en 2012. Estamos en 54 ubicaciones. Exportamos o vendemos a más de 100 países. Es una empresa austríaca, entonces la exportación es del 84%, es normal. Más de 400.000 proyectos en todo el mundo y el grupo Loxon, que somos 54 empresas, tenemos más de 1.000 trabajadores. Un poco para que tengáis un poco la idea. La misión con la que nació la empresa es de mejorar y simplificar la forma en que trabajamos y vivimos a través de soluciones de automatización inteligentes. Aquí la palabra inteligencia se utiliza ya actualmente para todo, inteligencia artificial, todo es inteligente, todo es smart. Voy a intentar explicar un poco qué es lo que hace y cómo lo hace nuestro sistema en este aspecto. Realmente somos un fabricante donde la mayor parte o la parte que se ve es el hardware, hay el cerebro del sistema, sensores, sondas, actuadores, pero realmente la parte donde estamos haciendo más hincapié, donde estamos desarrollando más, es la parte de software, es decir, funcionalidades, para que con un mismo las persianas, por decirlo de una manera, que las utilicemos para sombreado automático, pero también para tema de antiintrusión, para tema de simulación de presencia. Vamos a hablar un poco de esto, pero lo voy a centrar más en la parte energética. Aquí un poco una visión de en qué campos trabajamos, porque a veces el hecho de ser una empresa de automatización nos piden, bueno, ¿y a vosotros qué hacéis? Y a veces es complejo decir qué hacemos. Entonces hemos dividido un poco los diferentes sistemas que pueden haber en una oficina, en un hogar, en estos 7 globos y al final tratamos temas o controlamos temas de clima, tema de sombreado, tema energético. Todos estos van muy ligados. Si me pongo a analizar una habitación de una casa, por ejemplo, voy a tener iluminación, voy a tener clima seguramente, voy a tener renovación de aire, voy a tener persianas, puedo tener audio, pero también lo puedo ligar con la parte de seguridad, con la parte de acceso. Pero un poco lo que intenta mostrar esta imagen es dónde podemos actuar como sistema. Y aquí entramos en una gestión activa en una Passive House. Estas son fotos de la Linux House, de House Habitat. ¿Vale? Una parte, una izquierda de la instalación teórica, que es donde hay cerramientos, donde hay aislamientos, donde hay todo lo que compone una certificación básica, digamos. Y en la parte derecha es, vale, cuando ya estamos viviendo en la casa, qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos puede aportar ya simplemente a la casa, pero también que nos puede aportar un sistema activo. Aquí en la Linux, por ejemplo, se ha utilizado mucho para tener datos de temperaturas. Hay distintas
partes con distintos aislamientos, entonces conocer el comportamiento, pero realmente tener una oficina como tiene Pera, que además es una casa, tiene una funcionalidad diaria, por tanto podemos ver un poco cómo responde el sistema y cómo responden los aislamientos, toda esta parte que se ha instalado. Vale, ¿con qué sistemas nos encontramos al ir a una casa Passive House, una casa convencional? Nos podemos encontrar con ventilación, con persianas, con clima, puede ser dentro de la propia ventilación, con una batería incorporada o ya también temas de suelo radiante y otros sistemas ya más específicos. Iluminación, energía, esto hablar en la última parte, la parte de tener nuestra propia generador de energía o no, antes qué podemos utilizar y después cómo podemos optimizar. El tema de seguridad, tema de accesos. Al final, si queremos trabajar de forma eficiente, todo debe funcionar de una forma coordinada. Aquí debajo veis los mini servers, que sería un poco la filosofía de nuestro sistema, es tener un cerebro único en la instalación y a partir de ahí tener sondas y tener actuadores que funcionen como realmente funciona el cuerpo humano. Nosotros no estamos pensando, cuando yo voy a correr por la mañana, no estoy pensando, uy, que tengo que sudar para compensar la temperatura que ha aumentado en mi cuerpo, tengo que coger el móvil, tengo que ir pensando, ahora lanzo la mano hacia dónde está el móvil. Todo esto lo hacemos automáticamente y lo hacemos inconscientemente. Entonces, es un poco el símil de decir, vamos a tener una instalación y que cada sistema funcione de la manera más eficiente. Evidentemente, si estoy en casa y yo quiero encender una luz más o subir una persiana o tal, evidentemente podemos hacerlo. No hay problema. ¿Por qué entramos? Porque ahora estamos entrando bastante en muchas instalaciones de Passive House y primero por tres elementos clave. Quizá no están en el orden adecuado, pero bueno, voy a pasar hacia el último. Así, para mí son los más importantes. Aquí, por ejemplo, una vivienda Passive House, que normalmente vienen de centro de Europa. En centro de Europa empieza a cambiar el tiempo, pero ahí están más preocupados por el hecho de calefacción que no por el hecho de refrigeración. Aquí en una casa Passive House que está muy aislada, muy hermética, lo que tenemos que tener cuidado es que no nos entre temperatura en verano, ¿vale? Por tanto, la protección solar o el funcionamiento de protección solar, dependiendo de posición del sol, es una de las partes más importantes. Nuestro sistema ya lo tiene incorporado de serie, por tanto, simplemente controlando las persianas, poniendo la coordenada GPS donde está la instalación y la orientación de persianas, a partir de ahí ya funciona todo el año. A nivel de automatización de este sombreado automático, sea más que queremos dejar entrar, pasar más luz o menos. Ahí hay diferentes parámetros para poder ajustar, pero la idea básica es no incorporar ese calor exterior dentro de la casa, que luego es complicado de sacar. Una de las partes importantes es que también, aparte de funcionamiento por posición del sol, funciona según temperatura interior. Luego os lo mostraré con la aplicación, entraré aquí en nuestras oficinas y os voy a enseñar un poco cómo funciona. Es el hecho de decir, bueno, si hay un día que no hay esa insolación y esa temperatura interior dentro no sube excesivamente, no pase de un umbral que yo he marcado, no tengo por qué hacer el sombreado automático y oscurecer las habitaciones, ¿vale? Otra parte importante es que el sistema de climatización y el sistema de persianas siempre saben cómo están, ¿vale? No tiene demasiado sentido si tenemos, no he visto muchas, pero si tenemos alguna casa donde tenemos un suelo radiante refrescante, que luego tengamos las persianas subidas y el sol esté dando en el suelo, no es muy eficiente porque al final tendremos humedades y va a salir el rocío. Por tanto, ahí es una de las partes importantes. En este sentido entramos por este sistema de control de sombreado automático. Por otro lado, renovación de aire con recuperador de calor. Súper importante, ya no solo
para la calidad del aire, sino también para que esa recirculación de aire nos pueda ayudar a esa temperatura. Por ejemplo, en verano, lo que es el free cooling, que ahora, a menos hace tiempo que no oigo demasiado esa parte, pero el hecho de tener más temperatura dentro, en el interior de la casa, menos fuera, pues utilizar esa temperatura que hay fuera para refrescar la casa. Y a veces nos podemos encontrar también entre temporadas, en otoño, por ejemplo, que ahora tengamos días y noches frescas, pero de día suba la temperatura, depende en qué zonas, y poder aprovechar esa temperatura que es más alta fuera que dentro, si es que se produce, para también ayudarnos en ese bypass en el sistema de recuperación o de renovación de aire. ¿Vale? Otra parte importante es si en ese recuperador de calor ponemos o incorporamos una batería, tanto le inyectamos agua caliente como agua fría para calentar o para enfriar, o precalentar o preenfriar. El hecho de controlar esa batería, cuándo debemos utilizarla, cuándo no, va a hacer que todos los sistemas que vayan aguas abajo, es decir, si necesito una aerotermia de tantos kilovatios que pueda ser menor, al final es calcular exactamente qué es lo que necesitamos para esa casa. Os puedo dar, yo estoy reformando una casa, estamos haciendo la parte de aislamiento sobre todo, y ahí siempre teníamos las dudas de poner, vale, pongo climatización, pongo suelo radiante. Es una casa de unos 130 metros cuadrados, por tanto nos salía una aerotermia con suelo radiante de casi entre 12 y 14 kilovatios. El hecho de decir, bueno, pues voy por aislamiento, ahora estamos ya simplemente por batería de apoyo haciendo la calefacción y refrigeración, y la aerotermia está pensada de unos 5 o 6 kilovatios máximo. Entonces, eso repercute a que si quiero alimentarla con placas solares, necesito la mitad de instalación de placas solares, la mitad de coste. ¿Vale? Esto lo vamos a ver también en la aplicación. Y la climatización. Cualquier sistema de climatización lo podemos integrar, ya sea lo que os comentaba yo, la batería incorporada en lo que es el recuperador de calor, bien sea suelo radiante, bien sea equipos de expansión directa o VRVs, ¿vale? Podemos hacer la comunicación en todos estos sistemas y luego combinarlo también. Cada sistema, si tengo baterías o trabajo con agua, pero tengo una aerotermia, bueno, poder poner un depósito de inercia, y a partir de ahí, si tengo sobrantes o el precio de la electricidad es más económico, pues utilizo ese depósito de inercia como batería y acumulo agua caliente o agua fría para utilizarla después. Una cosa que no se utiliza excesivamente, porque precisamente en una passive house la característica es que todo esté muy homogéneo en cuanto a temperaturas, pero podríamos llegar a tener distintas zonas. Por ejemplo, un caso práctico que tuvimos era el hecho de siempre estar pensando sobre todo en verano, la parte de climatización o de refrigeración. Pensar si necesitaríamos en una instalación un fan coil para apoyar en ciertos momentos, o si tenemos visitas y hay más gente en el salón comedor de la esperada. Otra parte es el hecho de decir, bueno, pues tengo una batería de tantos kilovatios incorporada, lo que voy a hacer si hay más gente en un momento puntual en ese salón y necesito más refrigeración ahí, pues lo que hacemos es cortar la parte de climatización por aire de esa batería en la parte de noche, digamos, y utilizar esos kilovatios simplemente para el salón. Entonces, esta sería una de las posibilidades que podemos ofrecer. Protección solar ya hemos comentado. Y aquí hacemos el otro salto. Muchas veces hace años hablábamos simplemente de eficiencia energética. Y eficiencia energética son aislamientos, esto lo conocéis más bien vosotros que yo, cerramientos, pero también el hecho de intentar gestionar lo mejor posible la parte de clima, intentar gestionar lo mejor posible la parte de calefacción, pero
un poco ahí se quedaba, el hecho de zonificar o el hecho de hacer algo en este aspecto. Y hace ya 3 años, 4 años empezó ya a realmente hablar de gestión energética. Eficiencia energética es una cosa, gestión energética es otra. Gestión energética es decir, vale, tengo mi instalación, evidentemente tengo mis consumidores, que será la parte de clima, que será la parte de agua caliente sanitaria, que será la parte de electrodomésticos, la parte de elementos conectados como televisores, lavavajillas, toda esa parte que puede ser, o ahora prácticamente tenemos todos en las habitaciones un pequeño despacho, por tanto el PC, la Play, todos los dispositivos que realmente están teniendo ese consumo, que son consumidores. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos controlarlos? Y aquí, desde nuestro punto de vista, hay dos partes importantes. Si tenemos o no producción propia de energía, es decir, placas fotovoltaicas básicamente. Si no tenemos producción de energía propia, entonces lo que nos ofrece el sistema, que luego os lo voy a enseñar, en primer lugar es un limitador de cargas. Ahora mismo, tal como está toda la parte de instalaciones eléctricas, si nos pasamos de consumo de lo que tenemos contratado, pues salta el contador y vamos ahí y hacemos el reset del contador. Antes de que pase eso, limitamos esas cargas. Os cuento, os voy a enseñar el caso de la oficina porque es un caso que hemos ido un poco al extremo. En el aspecto que tenemos un contrato de 9,2 kilovatios de nuestro proveedor energético y tenemos 34 kilovatios de consumidores. Eso, tenemos 2 cargadores de coche, tenemos los climas que son todos eléctricos, ordenadores, ahora todo el mundo con una pantalla no tiene suficiente, por lo tanto 2 pantallas más de portátil, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo hacer esa gestión de esos 34 kilovatios de consumidores con un contrato de 9,2 kilovatios y 6 kilovatios pico de fotovoltaica? Luego os enseño el caso práctico. Pero al final es decir, bueno, yo no quiero que salte mi contador, ni que me quede sin iluminación, porque aquí hacemos formaciones, vienen visitas, por lo tanto, es una parte importante para nosotros. Pues al final lo que hacemos es limitar, es modificar temperaturas de la parte de clima o cortar simplemente, aquí tenemos 3 baños, que el clima son toalloleros eléctricos, pues cortamos el clima en los baños para balancear esa energía. A veces viene gente con coche eléctrico y dice, ostras, me voy a estar aquí 2 horas, podemos cargar a tope porque voy justo. Bueno, pues modificando el comportamiento de, aquí básicamente es clima, algún electrodoméstico, pues solucionamos el hecho de dejar la máxima energía posible para la carga de coche. Y otra parte importante es saber los precios. Podemos tener un contrato típico de las 3 franjas de precios y a partir de ahí lo incorporamos al sistema, o podemos tener precios de mercado. Entonces aquí, si os fijáis en esta pantalla, tenemos los precios de mercado. Nuestro sistema lee los precios 24 horas antes del día siguiente. Entonces escogemos las franjas rojas, os enseñaré luego en la aplicación, utilizamos el mínimo de consumo eléctrico, y en las franjas verdes, cuando el precio es más bajo, pues lo que hacemos es intentar precalentar, preenfriar, utilizar esa energía o mandar más energía si es que hay un coche cargado, conectado en el cargador de coche. Porque al final todos vamos a tener, sea más nuestra casa más aislada o menos, vamos a tener más o necesidad energética de una manera o de otra. El otro día estaba hablando con un director de la empresa la parte de Cupra, y él me comentaba los estudios que tiene ellos en cuanto a coches eléctricos, que al final en casas particulares el 50-60% de la energía que vamos a gastar va a ser para alimentar el coche eléctrico. Entonces tenemos que dimensionar esta parte para que sea realmente efectiva. Eso en cuanto a si tenemos o si no tenemos un sistema de producción de energía propia. ¿Qué pasa si sí que tenemos ese sistema de producción de energía propia? Unas partes importantes que siempre
lo comentamos cuando viene gente aquí, porque nos comentan, ostras, me instalé una energía fotovoltaica, me sale una amortización a 20, 25 años, contaba con la batería virtual, esa batería virtual ahora cada vez me están pagando menos, porque al final es una hucha de dinero, no acumulas kilovatios, sino que acumulas dinero y te pagan mucho menos de lo que tú pagas. Por tanto, al final es, bueno, voy a poner una instalación o una potencia fotovoltaica adecuada al consumo de mi instalación. Eso es la parte básica, lo que os comentaba antes, de tener una instalación de 14 kilovatios de fotovoltaica o tener una de 6, el coste es menos de la mitad. La amortización será mucho más rápida porque realmente le estoy sacando más jugo y no tengo esa parte grande de excedentes que tenga que lanzar a red, o hago la compra de una batería física para tener mi propia energía, ¿vale? Una de las partes importantes es que los sistemas se activen y regulen según prioridades y excedentes. Es decir, nosotros, si hay un coche eléctrico conectado, podemos decirle, vale, se va a cargar solo con la energía que nos genere en la parte fotovoltaica si es que no tiene prisa. O si hay excedentes, pues voy a poner en marcha los electrodomésticos. Aquí en los electrodomésticos sí que es verdad que antiguamente, que teníamos la lavadora mecánica, que cambiamos de programa y hacía el clac-clac, sí que quitabas corriente y le dabas y empezaba a funcionar. Ahora, como son electrónicas, necesitamos decirle apretar algún pulsador. Ahí nosotros nos comunicamos directamente con Home Connect, que es el sistema de Siemens, Bosch y Balay, y también con Miele, ¿vale? Para poder decir, bueno, tengo 1 kilovatio de sobrante y por la previsión meteorológica este kilovatio me va a aguantar unas 4 horas o así. Entonces lo que hacemos es poner en marcha lavavajillas, pero con el programa económico que sabemos que no pasa de 740 vatios. Sí que tarda más, pero en esa parte podemos lavar la vajilla gratuitamente, no, porque la fotovoltaica la hemos pagado, por tanto no es que sea energía gratuita. Limitar las cargas, evidentemente, lo tenemos aquí también. Y luego el tema de baterías es interesante porque estamos empezando a ver gente que se instala baterías, sobre todo después del apagón que tuvimos, sin tener placas fotovoltaicas. ¿Para qué? Principalmente dos cosas. El peak saving, es decir, muchas veces en nuestras casas tenemos momentos puntuales que necesitamos más energía de lo que vamos a necesitar el 80% o el 90% del tiempo. Entonces, si ese pico normalmente nos condiciona a qué contrato voy a tener, a qué mínimo voy a tener. Entonces, si yo tengo una batería que vamos a poner de 10 kilovatios hora, 10 kilovatios, perdón, y tengo un contrato de 9 kilovatios y a esos 9 kilovatios simplemente necesito un 10%, el otro 90% con 6 kilovatios de entrada pasaría, pues lo que hacemos es el hecho de, vale, contratamos 6 kilovatios y para compensar ese pico de necesidad de lo que sea, utilizamos la energía acumulada en la batería. Y esa energía de la batería, hay que puesto transacción energética. No es transición energética, es transacción un poco como las transacciones del banco. Es decir, cargo la batería cuando mi electricidad o me sale más económica esa electricidad y descargo en las franjas caras o en esas franjas donde en ese momento, por lo que sea, porque estoy cocinando, porque he puesto en marcha lo que sea, necesito ese apoyo, esos kilovatios de más que no me penalicen a la hora de tener más contrato. Entonces, son dos filosofías. Sí que para utilizar una batería de esta manera tenemos que asegurarnos que sea una batería de calidad y que tenga, normalmente las garantías de las baterías son por ciclos de carga. Entonces, baterías que te garanticen al menos 10.000 ciclos de carga para que tenga una vida larga funcionando de esta manera. Porque normalmente, si se funciona en modo tonto, digamos, cuando tenemos sol, carga, cuando no tenemos sol, descarga, es un ciclo prácticamente por día, entonces son 10.000 días. Funcionando de esta manera, los ciclos son un poco distintos, pero hay esa posibilidad. Al final, todo esto es gracias al control automático.
como la base de funcionamiento. Y una de las ideas siempre es minimizar el factor humano. Yo por eso, cuando hablo a veces del free cooling en conferencias, siempre me acuerdo de antes, cuando estaba viviendo en casa con mis padres, con mis abuelos, que sobre todo en verano, pues la abuela iba, abría las ventanas cuando hacía más fresco y lo que provocaba era el free cooling. Ahora no estamos para eso. Estamos ahí, cuando llegamos a casa queremos, no tenemos esa parte friki, digamos, esa parte de conciencia que sí que lo hacían, al menos en mi experiencia, mis abuelos. Por tanto, minimizar ese factor humano, que la casa, la oficina tenga el menor gasto energético o la combinación energética de la mejor manera para que me pueda ahorrar o contrato, pico de contrato o realmente dinero. En el tema de presencia, si realmente hay presencia o no, niveles de temperatura, de humedad, sobre todo CO2. Puedo utilizar distintos modos de operación cuando estoy en casa, cuando estoy fuera de casa, cuando me voy unos cuantos días de casa como de vacaciones, por horarios, por niveles de consumo. A partir de ahí, la combinación de todos estos datos y toda esta información que tenemos, que la utilice de la mejor manera o de la manera que yo he dicho que quiero, como quiero que funcione. Otra parte importante, porque normalmente cuando hablamos de domótica o de automatización, siempre se parte de una instalación convencional y siempre tenemos la idea de que, ostras, tendremos que ir añadiendo cosas. Por tanto, añadir cosas significa más euros, más euros, más euros. Cuando no es realmente así. Si empezamos ya con una planificación desde el inicio, podemos ahorrarnos muchísimo dinero. No voy a decir que una instalación automatizada sea más económica que una no automatizada, pero al final, cuando empezamos una casa, no sabemos qué tecnologías van a ir. Y cuando la acabamos, el de las persianas nos ha dicho, hey, te voy a poner los motores con mando a distancia, pero si quieres también te pongo un hub y vas a poder controlarlo a través de una aplicación con unos horarios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vas a acabar con una aplicación o con tecnología de control de persiana. Cuando hablas con el de clima, exactamente lo mismo. Tranquilo, te voy a poner unos termostatos, pero si quieres ya también desde la aplicación. Pues ya tengo otra aplicación, tengo otra tecnología. La iluminación, puede ser que nos pase también lo mismo en algunas zonas de la casa. Por tanto, al final acabamos con muchos pulsadores, con termostatos y con muchas aplicaciones para el control de casa. ¿Vale? Cuando hacemos presentaciones, sobre todo en gremios de instaladores, nos vienen instaladores y nos dicen, mira, yo he puesto en mi casa esto, eso, nos enseña el móvil y van pasando de aplicación en aplicación para controlar que si el audio, que si no sé qué, que el vídeo portero. Al final es ponerlo todo en una sola aplicación que trabajen todos juntos, porque no es que sea la aplicación, sino que es ya que los sistemas son autistas. O sea, la persiana no se habla o no, el clima no sabe cómo está la persiana, entonces no puede ser eficiente. Al final, vamos a ponerlo todo un poco de manera razonable. Lo entramos todo en un solo sistema y podemos reducir toda esta parte que veis aquí, que tenemos pulsadores para el control de persianas, para el control de audio, para el control de clima y refrigeración, con sus aplicaciones. Simplemente tener un pulsador, os enseño un pulsador tipo así, que es el que sale ahí, ¿vale? Donde tenemos el control de iluminación, el control de persianas, manual, automático ya lo hace él solo, control de audio y además tenemos sonda de temperatura, humedad y posibilidad de tener CO2 también. Por lo tanto, en un simple elemento, por lo tanto, un simple cajetín en la pared, minimizamos muchísimo esa parte de instalación, por lo tanto, esa parte de costes también. Una de las partes importantes que me he olvidado mencionar es que nuestro sistema no funciona en la nube. Antes os he dicho que había un cerebro en la casa, que es el mini server, que es una cajita verde. Ahí es donde tenéis todos vuestros datos, todo el funcionamiento de la casa. Internet, ¿para qué lo utilizamos? Pues para lo que es lógico y sirve Internet, para tener conexión desde el exterior y para que me dé avisos. Si no tengo Internet, da igual porque al final
la casa seguirá funcionando igualmente. Tanto aquí la dinámica de control desde nuestro punto de vista es primero la automatización, después los pulsadores, que es mucho más práctico tener pulsadores que no ir a la aplicación. Y la aplicación siempre es no es algo necesario entrar siempre. Ahora os lo voy a enseñar, pero no es necesario. Pensad que en 2009 ya nacimos con aplicación. Por tanto, ya somos un sistema que tenemos experiencia con aplicaciones y al final es para algo puntual sí que tienes que ir a la aplicación, pero si no, no es necesario. Y hablo un poco de proyectos de referencia. Esta es la Libus House de House Habitat. Aquí estamos controlando todo. Iluminación. Aquí además House Habitat, Pere, tiene una parte muy arraigada, que es el hecho de hacer unas casas saludables. Aquí he puesto nuestra iluminación porque nuestra iluminación va a 24 voltios de continua, por tanto no genera campos electromagnéticos, ni en los pulsadores ni en los cabezales, porque siempre es corriente continua. ¿Vale? Por tanto, en esa parte de ahí es mucho más saludable una casa que no genere corriente electromagnética que no una que genere corriente electromagnética. Esta es la casa de Michel Bassols, supongo que muchos de vosotros lo conocéis. Ahora tenemos un podcast que se llama Entre Cables y Cañas, si lo queréis buscar en YouTube o en Spotify, y hemos hecho un episodio con él comentando un poco la experiencia en su casa después de tener una parte activa a que le ha ayudado en cuanto al control de su vivienda. Esta es Casa Sofía, de 100% vía o pasiva, está en la Sierra de Guadarrama. Hay una organización en Las Lomas, cerca de Zaragoza, que también está controlada con cada una de las casas con Loxon. Ahí puede variar el sistema o qué características tiene. De base siempre es sombreado automático, control de clima y control de renovación de aire, y a partir de ahí, depende del cliente, pues ya integra más o menos funcionalidades. Casa MM, que está en Rafael Buñol, en Valencia. Un poco aquí veis las diferentes casas. Aquí os dejo un poco mi correo, quién soy, pero ahora me gustaría pasar a la parte de la aplicación. Simplemente muy breve. Aquí es nuestra oficina, tenemos el videoportero, ahora está bastante más oscuro, puedo abrir la luz, se ve esto un poco, ¿vale? Pero básicamente la parte central de energía. Ahora mismo estamos consumiendo 4,9 kilovatios, tenemos una batería que se está cargando ahora mismo. Aquí estamos haciendo formaciones, aquí tenemos un poco la parte de producción. Puede irme al mes y tener gráficas del mes. Me voy a ir a meses de verano. Fijaros la producción que tuvimos de ese mes, ¿vale? Cuál es el consumo, importación que tuvimos de la red, ¿vale? Al final, todos estos datos nos dan la idea de qué es lo que necesitamos. Y aquí lo que os comentaba del limitador de cargas. Tenemos una potencia máxima de 9 kilovatios, ahora mismo se está consumiendo 4,88. Y aquí tenemos diferentes prioridades a la hora de poder trabajar. Tenemos también qué puertas están abiertas o cerradas. Aquí estáis invitados a visitarnos, a poderlo ver, os enseñaremos un poco todo cómo funciona. Y en principio ya estaría. Esto es lo que os quería comentar acerca de los elementos activos que se pueden instalar en una Passive House y en qué nos pueden ayudar. Pues muchas gracias, Francesc. Bueno, yo había puesto por aquí por el chat, si tenéis alguna pregunta, podéis, bueno, ahora directamente podéis encenderos el micrófono y preguntarla. No sé si se anima alguien. Yo quisiera preguntar ahí una. Sí. Tema de la configuración y pues, si quieres hacer cambios o algo, lo tienes. Yo soy arquitecto, yo estoy haciendo varios proyectos ahí con vosotros y tal. Después al usuario final, al que el tema pues, eso, lo que comentabas antes, programar un poco, pues, yo que sé, las persianas o las luces o algo, ¿es fácil, no? ¿O hay que hablar con la persona
que configuro el sistema. Sí, el cambio, por ejemplo, de iluminación, que pueden ser lo típico, escenas o horarios, cuando quiero que bajen las persianas, o, por ejemplo, como tenemos coordenadas GPS, que por la noche ya se bajen las persianas. ¿Vale? Esto lo puede hacer el cliente final desde la aplicación. Es sencillo. La parte del profesional, del partner, es la programación básica, el hecho de decir, vale, este pulsador va a controlar esa parte de salón, pero muchas de las otras tareas es el propio cliente final que puede hacerlas. De hecho, una de nuestras filosofías es que al final la programación o la instalación es del cliente final. No tiene sentido que tengas que ir llamando al profesional porque no tienes que depender de ese profesional. Y cada vez se está abriendo más a esta parte. Vale. Que está bien porque es uno de los miedos a veces que hay, ¿no? El hecho de decir, bueno, tengo que invitar a ese señor que me lo ha programado por las Navidades cada año. Porque... Nosotros ahora en el proyecto el cliente estuvo viendo la domótica de varias tal, y al final se cantó por vosotros un poco, la está construyendo, aún no está viviendo, pero se cantó por vosotros por eso, porque después él también es bastante fuguillas y controlando, entonces bueno, no quería depender de otros. Pues sí, es posible. Vale, preguntaban por chat, Alberto Jiménez López, si podrías poner otra vez los datos de contacto. Sí, comparto. Y aquí tengo que tener. Vale, aquí los tenéis. Básicamente es el mail, frances.soler@loxoniaco.com. Y si me mandáis aquí lo que necesitéis, pues encantado de atenderos. Vale, pues no sé si tenéis alguna pregunta más. Yo sí, podría hablar un poco de los precios, cómo son para una vivienda unifamiliar estándar o cómo son con respecto a la competencia. ¿Cómo vais? Buena pregunta. No es la pregunta más fácil. Claro, siempre digo un poco lo mismo. Al final, a veces hay gente que me dice, bueno, por una casa de 120 metros cuadrados, ya, pero ¿tienes 4 ventanas o tienes 20 ventanas? Al final es, como más elementos se controlen, más caro es. Uno de los ejercicios que hacemos aquí cuando hacemos formaciones a los instaladores es el hecho, te respondo con la historia esta porque no es fácil, es el hecho de decir, bueno, vamos a comparar un poco una instalación convencional con una instalación Loxon, qué diferencia de precio hay, siempre hablando de las mismas funcionalidades. ¿Vale? El hecho de decir, vale, controlo las persianas, las controlo con sombreado automático, qué sistema hay en el mercado que me lo pueda ofrecer, no sé, pues Somfy, pero es a nivel de horarios, a nivel de poner sondas exteriores, de luminosidad. Vale, pues vamos a echar esas cuentas. Y normalmente no hemos sido nunca más caros en convencional, de 1.500, 2.000 euros. Una instalación completa es el hecho de contar control de accesos, alarma, control de persianas, audio, iluminación. Iluminación, estoy hablando también de las luminarias, de las luces. Tendrías que contar que, si tenemos que contarlo con metro cuadrado, pero eso es un poco relativo, estaríamos hablando entre 110 euros, 150 euros metro cuadrado. Si ya vamos a algo más básico, lo que comentaba antes de simplemente control de persianas, renovación de aire y clima, depende un poco del clima, si hay suelo radiante y hay válvulas, pero podría estar en torno a los 80, 90 euros metro cuadrado. Estoy hablando de material de coste, luego aquí habría la instalación, pero la instalación normalmente, si la haces convencional o la haces con nosotros, suele salir más o menos igual. Pero estos son los números muy relativos. Normalmente
en una instalación, un caso que hacemos en los cursos, que es una casa de un piso de unos 120 metros cuadrados con 2 habitaciones, un salón, 3 habitaciones, un baño, un salón comedor, todo junto. Suele salir todo, que solo tengas que poner los enchufes ahí, suele salir unos 12.000 euros de material, entre 10 y 12.000 euros de material. Ahí hay 6 persianas en ese caso. Bueno, tenemos algunos números, pero cada caso puede variar en este aspecto. Pero no es... Una de las partes importantes es que no es ni el doble ni el triple que una instalación convencional. Sí que hay un diferencial, eso está claro, pero si ya contamos simplemente... hace unos días, por ejemplo, vino un promotor y me dijo, mira, yo de mi coste, para mí un interruptor de los más sencillos con el cajetín puesto en obra más el cableado del electricista, menos cada cajetín que pongo son 35 euros. ¿Vale? Digo, vale, 35 euros, este elemento que os he mostrado antes, es como 5 pulsadores y un termostato. Por lo tanto, te ahorras 6 cajetines. 6 por 35 son 210 euros. No lo vale. Y además es mucho más, tienes sonda de temperatura y sonda de humedad. Por decirlo de una manera, si quiero controlar además calidad de aire, este tipo de pulsadores, el diferencial de precio entre temperatura y humedad solo o temperatura, humedad y CO2 son 40 euros. Entonces, en el mercado no vais a encontrar ningún sensor de CO2 que valga 40 euros. Os lo aseguro. Son de 200 para arriba. Entonces, claro, los precios depende de qué queramos hacer, pero no son exagerados, por decirlo de alguna manera. O son razonables, sería más la palabra. En cuanto a nivel de precios, tengo una anécdota porque antes de la pandemia dijimos con mi mujer, venga, vamos a renovar el salón. Y fuimos a ver sofás porque era el problema en casa, no cabíamos. Y a mis hijos se hacían grandes y no cabíamos en el sofá. Pues un sofá, dice, mira, este sofá que nos gustaba bastante y tal, 3.000 euros. Y dices, hostia, si son 4 maderas y 4 colchones o cojines o tal. A partir de ese día me dije, voy a hablar de domótica, pero la parte de automatización es muy económica. Os lo aseguro. Y siempre depende un poco de dónde pones la prioridad en este aspecto. Ya, al final como todo, sí, sí. Así que es verdad que la parte estética nos gana bastante porque normalmente las mujeres tenéis bastante poder de decisión en depende de qué cosas. Vale, preguntaban por aquí, ¿los equipos de Loxon se hacen a medida de las necesidades o son estándar? Son estándar. Por eso he puesto un poco la gráfica de 15% hardware, 85% software. Lo que puede variar más es cómo se comporta, por ejemplo, un sensor. Aquí detrás tengo un sensor de presencia, tiene luminosidad y tiene sensor acústico y lo puedo utilizar. De hecho, lo utilizamos cuando entramos aquí y no hay suficiente luz, se pone en marcha la iluminación, pero también lo utilizamos para la alarma. Y también lo utilizamos el sensor acústico por si hay un ruido mayor al que es habitual, que nos dé también una señal. Por ejemplo, si alguien rompe un cristal o algo así. Por tanto, el solo sensor, que físicamente es un dispositivo, tiene muchos elementos a la hora de las funcionalidades o del software, digamos. Por tanto, son estándar. No, un poco también que sean elementos estándar es lo que permite, ahora mismo en España tenemos cerca de unos 1.000 partners, que son los que configuran, programan el sistema. Una de las cosas que son buenas es que si por lo que sea ese partner le ha tocado la lotería, se ha ido a las Seychelles, es lo que os ha hecho la casa, puede venir otro, puede entrar y puede modificar el programa, poner más dispositivos, etcétera, etcétera. Que eso a veces también es una de las cosas
uno de los miedos que hay. Decir, vale, al final tengo una instalación, me la ha hecho ese programador y cuelgo de ese programador siempre. Nuestra programación es bastante estándar, por lo tanto cualquier partner que vaya ahí puede descargársela, puede comprender qué hace y puede hacer cambios. Esa es una de las... Por decir de una manera, nuestro objetivo es que esa programación sea como un electricista que va a cambiar un conmutado, un cruzamiento, pues que pueda ser cualquier electricista porque entiende cómo funciona el conmutado y el cruzamiento de un interruptor. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí. Yo como arquitecto, o sea, si comentabas antes, si lo planificas de antemano, te puedes ahorrar bastante dinero. Entonces, cuando estamos en la fase de proyecto, el hecho de plantear la domótica tanto a nivel de planos y de presupuesto, de partidas para luego valorar, ¿cómo sería? ¿Tendríamos que contactar con un partner y después el tema es, yo en los casos que tuve, al final el partner ya estaba en la, digamos, venía ya con la constructora, pero si quieres plantearlo previo para no tampoco, digamos, ligarte con el partner que vaya a ejecutarlo, porque puede ser después uno u otro, ¿eso se puede hacer? ¿Se habla con vosotros directamente? Sí, habláis con nosotros y nosotros tenemos aquí una persona que se dedica a eso, a ayudaros en cuanto a la planificación. Lo ideal es si conoces un partner que sea de confianza de tu zona y luego ya lo hace, pero si no, nosotros... Vale. Sí, porque yo ahora conocí ya 2 o 3, yo estoy en la zona de Galicia y entonces, bueno, pues puedo hablar con ellos, evidentemente, pero después a la hora de la ejecución tampoco le puedo garantizar, ¿sabes? Que sean ellos, sí. Que sean ellos. Entonces, claro, a veces, pues... vale. Aquí os podemos echar una mano, no hay problema en este aspecto. Vale, gracias. De hecho, ahí en Galicia tenemos unos cuantos de buenos de partners. Inelca, uno de ellos. Sí. Tengo una casa. Una anécdota con Javier cuando vino a hacer las formaciones en Madrid que decía, pero esto en Galicia esto no se vende, esto no lo compran y tal, y ha cambiado totalmente. Va calando, sí. Sí, pero bueno, es igual que el Passive, en Galicia cuesta, pero bueno, somos así, desconfiados, no sé. Poco a poco. ¿Dónde no? ¿Dónde no cuesta? Ha dicho Manuel. Puede ser que hayas dicho eso. Sí, he dicho que ¿dónde no cuesta? Bueno, mi experiencia es que yo ahora en 2 casas que se lo he comentado de inicio al empezar el proyecto y han pues buceado un poco por internet y tal, y en las 2 va con Oxo. O sea, sin meter yo presión, es decir, de imponer, simplemente soltárselo y tal, y se han animado. Para mí la ventaja que tiene el Oxo con respecto a otros es lo que decías tú antes, es con una única aplicación que puedes controlar todo y que se entiendan entre todos, o sea, que puedas un sombreado o enfriar con baterías o enfriar con solo radiante o usar, eso la verdad me parece bastante interesante. Y al final también que te puedas comunicar con cualquier tipo de aerotermia que haya mientras tengan una pasarela de un protocolo que se llama Modbus. Comunicamos con cualquiera. Con casi todas. Si tienen la pasarela, sí. Sí, bueno, esto fue un proyecto que, bueno, creo que al final lo voy a conseguir, pero está costando. Son muy reacios las bombas de calor, a veces algunas marcas a abrir. Va cambiando esto, porque hace 15 días estuvimos hablando con Viessmann, por ejemplo, que Viessmann tiene de entrada un protocolo de comunicación que se llama eBus, que es un protocolo que en Centro Europa funciona mucho. Nosotros lo tenemos incorporado, pero aquí en España no estaba abierto. Para que estuviera abierto tenías que configurar la aerotermia, que la instalabas en Alemania, y después ya estaba abierta la comunicación, que dices, ¿cómo? Y al final es simplemente eso, y al final ahora ya se han puesto más y ya hemos hecho una colaboración con ellos y ya lo han abierto en otros países, pero en cuanto a ser cerrados, que dices, vale, lo tienes abierto en un país y en los demás no, cuando ya la electrónica ya la tienes ahí en la aerotermia y ya la has pagado, el cliente ya la paga, pues deja esa parte que se pueda comunicar, digamos. Pero está cambiando, ¿eh?
Yo pongo el ejemplo de Daikin, que para mí son los más cerrados en este aspecto. Hace 3 años, cuando hablamos con ellos, nos dijeron que ellos iban a su plataforma en la nube y ya está. Y ahora están retirando cable y empezando a plantearse más comunicación con diferentes marcas de automatización. Pero al final está muy bien la parte de la nube, pero es que no puedes hacer. Es un mando a distancia en el móvil y en remoto, pero no hay nada más. Entonces, y hay los problemas de que si habitualmente en casa cada año cambias de proveedor de internet porque te hacen ofertas más económicas, cada vez que cambias de operador de internet tienes problemas con los sistemas que tienes conectados al router. Bueno, les ha traído más problemas que no ventajas. En esa parte quiero dar un grito a la esperanza de que tengamos. Poco a poco. Exacto. Vale, sí. Pues nada, muy interesante. Las preguntas también de todos vosotros. No sé si alguien más tiene alguna pregunta más o podemos dejar por finalizado el webinar. Agradeciéndole mucho a Francesc. Ya que ha mencionado, Francesc ha mencionado los instaladores y la formación, algo así. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo hacéis la formación? Sí, las formaciones son presenciales. Ahora mismo las hacemos en 2 sitios. Uno es aquí, nosotros estamos en Artés, cerca de Manresa, a 45 minutos de Barcelona, y hacemos formaciones en Madrid. Y las hacemos presenciales. Son de 1 semana, bastante intensas porque se toca de todo, y luego para partners ya que se quieren especializar más en la parte de clima, en la parte de accesos, tenemos formaciones más especializadas en esas partes. Pero todas son presenciales porque en la pandemia sí que hicimos muchísimas online, pero al final tienes que tocar los productos, tienes que cablearlos, tienes que cacharrear y para nosotros también la relación con el partner, con el instalador es importante porque si hemos mejorado en los últimos años es gracias a no tener un distribuidor intermedio, que no tengamos ese feedback de las necesidades del mercado. Uh-huh. Vale, pues si no hay nada más, bueno, pues muchísimas gracias, Francesc, por esta exposición y a todos por vuestra asistencia. Y nada, os enviaremos esta grabación y mail de seguimiento por si queréis volverla a ver. Y nada más. Bueno, apuntaros a los próximos webinars, que os los he puesto por el chat. Y jornadas. En Galicia, por cierto, Xavi, hay una muy interesante en Santiago. Así que ya estoy anotado. Para ahí la tienes. Vale. Bueno, pues nada, un abrazo para todos y un saludo. Y que paséis buen Muchas jueves. gracias. Chao. Saludos, hasta luego.